Listo, doctor, puede usted empezar. Muy buenas tardes. Soy el profesor Antonio González Montes y como siempre estoy al frente de mi curso del taller de crítica literaria 1 del semestre 2022-22-1. Estamos acá listos para continuar el trabajo que venimos realizando en las últimas semanas. Hoy está previsto que sigamos trabajando aún con los, diríamos, dos últimos relatos o quizá más de Julio Ramón Ribeiro. Hoy específicamente debemos, está consagrado, diríamos así, el curso hoy a estudiar Los Españoles, ¿no? Los Españoles, que es un cuento que está en uno de los libros de Ribeiro. En el libro, aquí lo voy a ver con ustedes, está en el libro Los Cautivos, ¿no? Allí está en Los Cautivos. Acá estamos listos, todavía no lo vamos a leer, pero sepan ustedes que hoy día vamos a dedicar la clase al cuento de los españoles, pero para hacer este desarrollo hemos hemos optado por una estrategia un poco diferente que enriquece, diríamos así, el análisis y que al mismo tiempo va a servir para destacar la importancia que tuvo Julio Ramón Ribeiro, para Julio Ramón Ribeiro, la importancia que tuvo Madrid, ¿no? Es verdad que se le identifica mucho con París. Él escribió muchos años en París, es una figura reconocidísima como un escritor peruano que se consagró, diríamos, internacionalmente en París, pero lo que queremos destacar en este relato es precisamente que Julio Ramón Ribeiro primero viajó cuando viajó a Europa. La primera gran capital en la que habitó es justamente Madrid, ¿no? Y es en ese Madrid donde está ambientado el cuento Los Españoles, que ahora será la meta a la que intentaremos llegar. Pero previamente, como he dicho, hay una estrategia que hemos trazado para hoy día. No hay todavía alumnos en clase, de manera que tendré que repetir esta secuencia, pero quiero decirles que en todo caso he previsto, diríamos, leer unas páginas del diario madrileño de Julio Ramón Ribeiro. Acá está la edición, ¿no? Leeremos algunas páginas. ¿Por qué razón? Porque justamente en esas páginas aparece mencionado Madrid como la primera capital que él visitó, en la que vivió, y en donde él imagina la ocurrencia de esta historia que se llama Los Españoles, ¿no? En realidad debería decir los madrileños, pero él ha querido generalizar, porque claro, Madrid es la, diríamos, capital de España, simboliza a España sin duda, ¿no? Y entonces Ribeiro nos dice que le pasa algo curioso con Madrid, que cuando él está en Madrid, pero disculpen, cuando está en Madrid, él no puede escribir. Qué curioso, no puede escribir. En cambio, cuando está en París, sí puede escribir, ¿no? Y la prueba está en este volumen que tengo de su diario, La tentación del fracaso. Ahí veo en el índice, ¿no?, donde ha juntado todos sus diarios, aunque según algunas personas, sus familiares entre ellos, dicen que hay más tomos, pero este es el tomo en todo caso publicado. Y aquí vemos en La tentación del fracaso, después de una introducción, viene el primer diario limeño del 50 al 52, el primer diario parisino del 53 al 55, y luego el diario madrileño de 1955. Observen ustedes entonces que en realidad
en esta primera etapa de su diario, Madrid aparece en segundo lugar, después de haber comenzado o recomenzado o continuado este diario limeño que había comenzado en su ciudad natal, Miraflores, y que transcribe sus declaraciones, sus confesiones desde 1950 a 1952, ¿no? Ese es el primer diario limeño. Y hemos dicho también que Ribeiro viajó a Europa en 1952 y a la primera ciudad importante que llegó fue a Madrid. Estuvo allí en Madrid no sé exactamente cuánto tiempo, fue con una beca del Instituto de Cultura Hispánica, si no me equivoco, y estuvo allí durante un tiempo, y como lo revela después, durante ese lapso, que no sé si fue un año, por las fechas podría haber estado un año allí, ¿no? Un año en su primera visita, diríamos, su visita inaugural, siguiendo esta tradición de los escritores peruanos, que todos ellos en algún momento de su vida han viajado a Europa, ¿no? Desde el Inca Garcilaso de la Vega, en el siglo XVI, él inauguró esta tradición del viajero de nuestro Perú a Europa, ¿no? Él viajó, recuerden ustedes, que él viajó incluso con un nombre diferente al que él tendría después, ¿no? Bueno, el Inca Garcilaso, ¿no? Él es el primero en haber inaugurado. Adelante, por favor, señor Vizcarra. Adelante usted. Sí. Muy bien, señor Vizcarra. Adelante. Muy buenas tardes, señor Vizcarra. Ya hemos comenzado el curso, pero buenas tardes. En todo caso, ya que usted está aquí en el aula, ya le da el quórum, ya llegarán sus siguientes compañeros. Quiero decirle, señor Vizcarra, que hoy día he decidido trabajar con ustedes el cuento Los Españoles, ¿no? El cuento Los Españoles, que está pues también en su libro Los Cautivos, ¿no? Vamos a trabajar Los Españoles, en algún momento lo leeremos, pero hoy día he diseñado una estrategia diferente a la que he venido utilizando, ¿no? Para que ustedes, diríamos, pues, ingresen a este relato mediante el camino que yo he señalado para esta clase. Estaba explicando ya usted aquí que, diríamos así, al analizar los españoles, el cuento de los españoles, de alguna manera nos damos cuenta que Ribeiro le tuvo un gran afecto, que en Madrid es importante en su vida, porque es en Madrid donde ocurre la famosa anécdota, ¿no? Y ese cuento nos permite ver cuán importante fue Madrid en la etapa europea de Julio Ramón Ribeiro. Y por tanto, dadas esas circunstancias, es que no iremos directamente al análisis del cuento famoso de los españoles, sino haremos una secuencia previa que está constituida por algunos elementos, ¿no? Importantes, el primero de los cuales es el diario madrileño de Madrid. Como usted sabe, señor Vizcarra, el diario de Julio Ramón Ribeiro se llama La Tentación del Fracaso, ¿no? Entonces ahí en La Tentación del Fracaso él ha juntado todos sus diarios que realizó, comenzó en el Perú, luego continuó en Europa y así por el estilo, ¿no? Tiene diarios en diferentes ciudades europeas, pero lo curioso es que después del primer diario limeño que él publicó, que él escribió de 1950 a 1952, que es el año que él viaja a Europa, concretamente a España, ¿no? Entonces llega al 52, pero no escribe nada en Madrid. En algún momento él dice que
Madrid no le provoca escribir, ¿no? Entonces aquí, viendo el índice del diario, se ve que después del primer diario limeño, es decir, el primer diario que escribió aquí en su patria, en su país, en Lima, su ciudad, luego el primer diario europeo es el primer diario parisino. Tendría que haber sido el primer diario madrileño, porque es a Madrid donde llegó y donde vivió, incluso donde trabajó, hizo una entrevista al poeta Vicente Aleixandri, pero no, resulta que su estancia en Madrid no está aquí registrada en el año 52, sino recién en el año 55, es decir, 3 años después de haber llegado a Madrid, ¿no? Recién se anima a incluir un diario que se llama el diario madrileño 1955, que es el año, señor Vizcarra, como usted recuerda, que Ribeiro publicó su libro Los gallinazos sin pluma, ¿no? Entonces, previo a este diario madrileño de 1955, está el primer diario parisino del 53 al 55, ¿no? O sea que en esos años Ribeiro estuvo entre Madrid y París, yendo primero Madrid, después París, pero en cuanto a la cronología de los diarios que él escribió en aquellos años, aquí hay una pequeña, diríamos, particularidad, que en cuanto a diario, su primer diario europeo es el primer diario parisino de 1953 y 1955. Y luego, después de ese primer diario parisino, hay otro que se llama simplemente Diario Madrileño, 1955, mire usted, el año que él publicó su libro Los gallinazos sin plumas. Entonces, señor Vizcarra, me va usted a permitir, con todo respeto, me va a permitir usted ir hacia ese diario que usted conoce, no tiene ahora a la mano, pero en todo caso, en esta edición que yo tengo, fíjense ustedes, que dice Diario Madrileño 1955, en este libro que ya publicado, ¿no? Porque usted sabe que el diario es una cuestión íntima, pero él en algún momento decide publicar sus diarios, ¿no? Entonces, escuche por favor las páginas en las que él va dando cuenta por primera vez en Madrid, por escrito, de sus andanzas, de las anécdotas. Miren qué importantes son estas páginas. De hecho, nos permitirá conocer una serie de elementos de su concepción literaria, de su concepción vital. Adelante, está alguien más allí y ya estamos en clase. Creo que es el señor Meléndez Castillo. Señor Meléndez Castillo, bienvenido, aunque ya usted llega después del señor Vizcarra. Y entonces hoy día estamos ensayando otra estrategia para estudiar el cuento de los españoles. Y como parte de esa estrategia, ya la estamos desarrollando con el señor Vizcarra, decíamos que antes de llegar a la lectura de los españoles, vamos a leer textos que de alguna forma nos servirán para un mejor entendimiento, para una mejor interpretación, para una mayor comprensión del cuento de los españoles. Y en ese orden de cosas, las primeras páginas que me permito compartir con ustedes, ¿no? Lamentablemente ustedes no tienen el diario a la mano, pero yo lo tengo aquí. Ustedes en cualquier momento pueden cotejar, ¿no? La lectura. Es un diario más o menos extenso. Vamos a ver si lo leemos todo o lo leemos en parte, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante leer estas páginas? Porque son las primeras páginas que él dedica a Madrid. Son las primeras páginas. Antes de Madrid ya le había dedicado páginas a París. Observe, a pesar de haber llegado primero a Madrid
y luego después de un tiempo se fue a París, ¿no? Entonces esta es una suerte de anomalía, ¿no? Pero que se explica porque él en algún momento dice que en Madrid no le provocaba escribir, no podía escribir. Por eso el 52, ni el 53, ni el 54, no hay ninguna sola línea en su diario que aluda a su presencia en Madrid, ¿no? Es París la ciudad que lo inspira, recién el año 53, si no me equivoco, recién lo inspira. Entonces, como él está en ese ir y venir, al regresar a Madrid el año 55, él dice estas palabras, ¿no?, que nos van a llevar al análisis del cuento, y vayan tomando nota ustedes de todos los elementos. Adelante también la señorita, no sé si la señorita pasa. Entonces leemos estas páginas del diario, no, la señorita Loero. Señorita Loero, estamos en estos momentos comenzando la lectura de algunas páginas del diario madrileño, ¿no? Porque hemos dicho que Madrid es también muy importante, así como París, pero el detalle es que él primero llegó a Madrid, y sin embargo su diario no comienza en Madrid, sino comienza en París, ¿no? Entonces esta, diríamos, característica se da por lo que dice Ribeiro en alguna página, que Madrid no le provocaba escribir, que no podía escribir en Madrid, pese a que él hizo una entrevista a Vicente Aleixandri, pese a que coexistió con otros peruanos en la capital de España. Lo cierto es que, diríamos, como el cuento que vamos a analizar está ambientado en Madrid, entonces por eso hemos considerado pertinente, de acuerdo a nuestra estrategia de hoy, leer algunas páginas, ¿ya? Leer algunas páginas, no todas, porque el diario va desde la página 53 hasta la página 72, ¿no? Entonces leeré algunas páginas para que ustedes recuerden algunos detalles de la vida de Ribeiro, escritas aquí en este libro publicado, ¿no? Dice Madrid, 24 de enero. Nuevamente en Madrid. ¿Ven? Esta afirmación es clave. Dice nuevamente en Madrid. ¿Qué significa esto? Que ha estado antes en Madrid, que el primer país europeo que él pisó es España, y por tanto su capital Madrid. Entonces continúa y dice, reencuentro con Alberto Escobar. ¿Alguno de ustedes sabe quién es Alberto Escobar? Por favor, ¿podría decirlo? Señorita Loero, ¿usted recuerda a Alberto Escobar? ¿No? Era profesor samarquino. Era un profesor samarquino, como dice el señor Meléndez, y también el señor Vizcarra lo sabe. Entonces Alberto Escobar es su amigo, es un gran crítico literario. Por ejemplo, entre otros, ha escrito un libro que en algún momento ustedes han leído o leerán, que se llama La narración en el Perú. Es uno de los primeros antólogos de la narrativa peruana. Entonces nos dice, voy a seguir aquí este párrafo de este primer día, dice, reencuentro con Alberto Escobar, impresión provinciana e irrisoria de la ciudad. Observen ustedes esta calificación de Madrid, observen, dice, impresión provinciana e irrisoria de la ciudad. Le está diciendo a Madrid que es provinciana y que es irrisoria, es decir, que es pobre, ¿no? Punto, dice, añoranza de París, añoranza de París. O sea que en ese momento él está en esa encrucijada, está en Madrid, le parece una ciudad provinciana e irrisoria, y en cambio añora París. Desadaptación, él se siente desadaptado. Ausencia de mis antiguos camaradas del Colegio Guadalupe. Yo no sé si refiere, no creo que se refiera al Colegio Guadalupe de Lima, porque él estudió en el Champañá de Miraflores, pero eso sería en materia de, diríamos, de averiguar a qué Colegio Guadalupe se refiere, porque hay un Colegio Guadalupe emblemático en Lima,
donde yo estudié la secundaria. Pero no sé por qué, este es un enigma, en todo caso se tendría que resolver. Bueno, él continúa en el diario y dice: necesidad de construir nuevamente mi vida, mi tela de araña. Observen esas expresiones: necesidad de construir nuevamente mi vida, mi tela de araña. Preocupaciones de dinero, como todos nosotros, observen ustedes. Fetidez de la prensa española, fetidez, es decir, mal olor de la prensa española. Deseos de escribir. Eso es lo último que dice el día 24 de enero. Luego, el 2 de febrero, nos dan noticias importantes a nosotros, a todos los que somos sus lectores. ¿Qué dice el día 2 de febrero? Dice lo siguiente: al fin he podido pasar a máquina todos mis cuentos con vistas a su próxima edición en Lima. Al ver reunidas las 100 impecables hojas, he tomado conciencia de la magnitud de mi trabajo. Creo que es una buena colección. Constantemente me lo digo para no dejarme invadir por la nostalgia de París, de C, es una letra que esconde el nombre de una persona, de mis antiguos amigos, y para no sufrir un colapso en este Madrid tan extraño de otra época en el cual vivo encerrado, enfermo y pobre. Pero acá lo importante que nos dice es que al fin ha podido pasar a máquinas todos sus cuentos con vistas a la próxima edición en Lima, ¿no? Y hace su evaluación, su autoevaluación, y dice: al ver reunidas las 100 impecables hojas, he tomado conciencia de la magnitud de mi trabajo. Creo que es una buena colección, ¿no? Creo que es una buena colección. Constantemente me lo digo para no dejarme invadir por la nostalgia de París, ¿no? Y de sus antiguos amigos, y para no sufrir un colapso en este Madrid tan extraño de otra época en el cual vivo encerrado, enfermo y pobre. Así es como vive también en el cuento Los Españoles, que leeremos después de estas páginas, ¿no? Además, observen esta otra información valiosa. Dice: ahora además me siento desligado de mi etapa literaria. Subrayo esto: ahora además me siento desligado de una etapa literaria. 2 puntos. La del cuentista. Miren usted lo que dice, la del cuentista. Por el momento no pienso escribir más cuentos, por lo menos no tengo ninguno en mente. Me seduce la idea de la novela, pero ¿cómo escribirla? Creo que Escobar tiene razón cuando dice que no debo hacer solo la novela de Lima, sino la novela de la clase media, del mundo pequeño burgués. Esto hacía tiempo que lo tenía yo pensado, y las pocas cuartillas que llevo escritas están encaminadas en ese sentido. El peligro, sin embargo, es que ellas se están desarrollando por las vías de la autobiografía. No puedo eludir, como sí lo consigo en el cuento, mis propias experiencias. De este modo, solo podré escribir un vasto cuadro evocativo, donde yo sería el centro y los demás la decoración. No me desagrada pintarme a mí mismo, pero me parece injusto y hasta trivial. Debo abordar problemas más generales, para lo cual necesito rebasar mi propia vida. Esto es lo que no puedo conseguir. Solo podría tocar un tema colectivo a través de una figura individual, si yo me considerara un arquetipo de la clase burguesa. Pero mi experiencia europea me ha desarraigado y me ha dejado en la situación flotante del estudiante becado o pobre, sin una ubicación social precisa. En París he alternado la época del señorito con la del obrero. Hay una contradicción insalvable que no se puede solucionar. Hago un pequeño comentario en el sentido de señalar que en estos momentos
Ribeiro está en un dilema, ¿no? Está en una situación crucial. ¿Por qué? Porque, como nos acaba de decir en su diario, él ha dejado su etapa literaria del cuentista, ha dejado de ser cuentista después de haber escrito todos los cuentos de los Gallinasos sin plumas que se publicaron precisamente en 1955. Y entonces dice, ahora no quiero escribir más cuentos, no tengo en mente escribir más cuentos. Y luego dice, pero quiero escribir una novela, ¿no? Y yo les digo a ustedes, por lo poco que he podido leer, que el gran sueño de Ribeiro fue ser un gran novelista, más que un cuentista, que lo es un gran cuentista. Porque si ustedes se fijan en las páginas que ha escrito Ribeiro, vemos que le ha dedicado, quiero decir, páginas de crítica literaria, le ha dedicado más páginas a la novela, ¿no? Más páginas le ha dedicado a la novela que a la teorización del cuento, ¿no? Del cuento solo hay un decálogo, pero él ha escrito ensayos completos sobre la novela. Pero vamos, que a él no se le dio, ¿no? Evocando a Gioconda Belli, diríamos, Ribeiro dijo, dáteme novela, es decir, que sea capaz de crear una novela, pero no pudo hacerlo, y entonces dijo, o pudo decir, dáteme cuentos, y bueno, Ribeiro se consagró en el cuento. En cambio, en la novela, sus novelas son respetables, sus novelas son valiosas. Ustedes recuerdan los nombres de esas 3 novelas, ¿no? Los Genocidios Dominicales y 2 más, ¿no? Bueno, entonces el dilema en que él se encuentra ahora es que quiere dejar su condición de cuentista y quiere asumir la identidad de un novelista, pero dice que él, si se dedicara a la novela, caería en el autobiografismo, es decir, no tendría la capacidad de crear un mundo ficcional más amplio, más universal. Probablemente, dice él, devendría en lo cotidiano o en lo autobiográfico, y eso no es lo que él quiere para una novela, porque ustedes saben que la novela abarca un mundo muy grande. Por eso él dice, no me desagrada pintarme a mí mismo, pero me parece injusto y hasta trivial, ¿no? Bueno, entonces otra cuestión importante que encontramos en Ribeiro es que él es consciente de su situación de sujeto migrante, es decir, de un individuo que ha dejado una ciudad, Lima, en la cual él vivía cómodamente porque era miembro de la clase media, no de la gran clase media, pero sin duda de la clase mediana, vamos a decir así. Entonces él vivía con toda comodidad en su Miraflores querido, ¿no? Y ahora, al dar el salto a Europa, se ha dado cuenta, pues lógico, ustedes también se darían cuenta, se ha dado cuenta que es un sujeto migrante, es decir, que ha descendido en las clases sociales, y de la clase media ha descendido a la clase pobre. Entonces, cuando vive en París, como ustedes recuerdan, Ribeiro se dedicó a juntar botellas, a ropavejero, a esos oficios menores, menesterosos. ¿Por qué? Porque no le alcanzaba el dinero, no tenía más dinero, y por esa razón es que asumió esa condición de menesteroso, de persona que tiene pocos recursos, y eso le dolía en el alma, porque esa no era la situación que había tenido en Lima, donde vivió cómodamente, pero ya sabe que pasar del tercer mundo al primer mundo es todo un drama, ¿no? Entonces eso es lo que nos cuenta esta experiencia europea. Dice, me ha desarraigado y me ha dejado en la situación flotante del estudiante becado pobre, sin una ubicación social precisa. En París se ha alternado la época del señorito con la del obrero.
efectivamente en un cuento que creo que hemos leído, no creo que no, ahí en un cuento se ve que el personaje, el alter ego de Ribeiro, está trabajando de obrero, ¿no? Bueno, ¿qué cosa dice el 5 de febrero de ese año 55? Que va a ser un año en que él publique su primer libro, Los Gañazos sin Plumas. ¿Qué dice en ese febrero? No sé en qué mes exactamente se publicó Los Gañazos sin Plumas, pero fue en el año 1955. Y otro detalle, todos esos cuentos de Los Gallinazos sin Plumas que ustedes han leído, comenzando por el que da título al cuento, todos esos cuentos los escribió en París. Observen ustedes, allí en París él se desnudó, literariamente hablando, socialmente hablando, y se dedicó, recuerden ustedes, a hablar de los personajes marginales de la ciudad de Lima. Recuerden allí los cuentos, Interior L, por ejemplo, Los Gañazos sin Plumas, cuentos que yo he estudiado en mi primer libro, ¿no? Entonces miren, otra preocupación de Ribeiro que dio lugar también a que escribió años después un libro valiosísimo que ustedes seguramente han leído, que se llama Solo para fumadores, ¿no? Dice, 5 de febrero, dice lo siguiente: hoy día de desesperado porque no tenía cigarrillos, recuerden ustedes la adicción de Ribeiro, porque no tenía para viajar en tranvía, porque no podía tomarme un café en la calle, fui al Monte de Piedad y empeñé la máquina de escribir que había alquilado la semana pasada para pasar en limpio mis cuentos. Como mi obligación de devolver la máquina a la propietaria se debía ser efectiva a fin de mes, contaba aún con 20 días largos por delante para desempeñarla. He aquí que cuando llego a la pensión me llaman por teléfono. Era la propietaria de la máquina. Abro comillas. Oiga usted, me dice, voy ahora a llevarle otra máquina en mejor estado a fin de cambiársela por la que usted tiene. Cierra las comillas. Había previsto, continuó Ribeiro, había previsto todo, menos esta estúpida contingencia. Menos mal que conservé la sangre fría. Parto en este momento para el Escorial y no regreso hasta el lunes. Pase usted el lunes a mediodía para cambiar las máquinas. De modo que de aquí al lunes debo recuperar el aparato del Monte Piedad, es decir, conseguir 400 pesetas en este Madrid inhóspito donde no veo quién pueda ayudarme. Fíjense ustedes la situación que pasa Ribeiro en Madrid, de pobreza, ¿no? De falta de dinero, que tiene que alquilar una máquina de escribir a una señora. La señora le dice, le voy a llevar una máquina mejor para usted, pero Ribeiro no quiere que venga esa señora para que no vea dónde vive, y le dice, parto al Escorial. El Escorial es un lugar hermosísimo al cual se puede llegar desde Madrid mediante los trenes. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de estar en Madrid alguna vez, por favor díganlo. El señor Vizcarra, la señorita Loero, el señor Meléndez, ¿alguno de ustedes ha estado alguna vez en Madrid? Quizá ha estado, ¿no? Eso es lo que quisiera saber. A ver, contéstenme. Sí, a ver, señor Meléndez. No, decía que no estuve. ¿No ha ido a Madrid? No, profesor. No, ya irá. Tiene que ir, se lo dice su profesor. Señorita Loero, ¿usted alguna vez ha estado en Madrid? No, profesor, tampoco. Bueno, se lo pido, por favor. Usted sí tiene que ir a Madrid. Señor Vizcarra, ¿usted ha estado en Madrid? Por televisión, nada más, profesor. ¿Cómo? ¿Cómo dice? No, solo lo he visto.
Ah, visto nomás, ya, correcto. Bueno, ya saben, yo como profesor de ustedes les digo, por favor, en algún momento tienen que estar en Madrid. Es importante. Y ahora les voy a contar una anécdota que viví yo en Madrid, ¿ya? Entonces, acabo esto y luego pasamos al siguiente documento para que ustedes tomen en cuenta también ese documento. Dice Ribeiro en estas líneas que conseguir 400 pesetas en este Madrid inhóspito donde no veo quién pueda ayudar, ¿no? Bien, dice luego lo siguiente: no sé si será hoy 14, 15 o 20 de febrero. Esto para mí no tiene ninguna importancia. Se arregló el asunto de la máquina. Las 600 pesetas que recibí de mi tía Clorinda Málaga han volado en 3 días. La llegada de Víctor Lee Carrillo ha sido para mí un desequilibrio. Comidas en la calle, aperitivos, etc. Solo hoy recién pude enviar mis cuentos a Lima, los cuentos de los Gallineros sin Plumas, sin duda, ¿no? Dice: viajan al azar en busca del mejor postor. Veo que se me cierran todas las puertas que había previsto. No haré la antología para cultura hispánica, lo que me hubiera representado 5.000 pesetas. No he solicitado la beca provisional a este mismo instituto porque ya se venció el plazo. No me he presentado a un concurso de cuento que podía rendirme algo. En revancha, en colaboración con Paco Pinilla, he escrito una obra de teatro. El tractor quedó atascado, así se llama la obra de teatro, ¿no? He escrito una obra de teatro, El tractor quedó atascado, para el concurso del Club de Teatro de Lima. En 6 días terminamos los 4 actos. Su capacidad de trabajo es envidiable, ¿no? La de Paco Pinilla. Al leer la obra la he encontrado, sin embargo, floja, por momentos disparatada. He comenzado a recrearla por mi cuenta. Conservaré muchas de las indicaciones de Paco y en general la estructura original. Paco tiene talento, pero le falta orden. Su imaginación es rica, pero indisciplinada. Concibe con facilidad, pero realiza defectuosamente. Es un caso típico de multiplicidad de capacidades. Paréntesis, música, teatro, cine, novela, poesía, se cierra el paréntesis, y de dispersión de energías, ¿no? Bueno, vamos a leer un día más y luego pasamos a otro texto. Bueno, acá está estos dos días, son importantes que ustedes los escuchen. ¿Qué dice el 16 de febrero? Escuchen con atención. Dice: me pregunto a qué proceso de concentración, a qué rigurosa disciplina, a qué metódico aprendizaje se habrá sometido Víctor Lee para haber asimilado a su edad tan vasta cultura. Efectivamente, paréntesis mío, Víctor Lee Carrillo es un gran filósofo sanmarquino. No sé si ustedes han tenido oportunidad de leer algún texto de él. Si no hubiera sido así, les recomendaría que, como ustedes en la universidad tienen una gran biblioteca, se acerquen a la biblioteca y en el catálogo, o incluso lo pueden hacer virtualmente, busquen información sobre Víctor Lee Carrillo, un grande del pensamiento, porque era pensador, ¿no? Un grande del pensamiento peruano, amigo de Rivero, contemporáneo. Por eso tiene sentido cuando él dice: me pregunto a qué proceso de concentración, a qué rigurosa disciplina, a qué metódico aprendizaje se habrá sometido Víctor Lee para haber asimilado a su edad tan vasta cultura. Seguramente es un joven como él, ¿no? Ahora, en Madrid, al conversar con él y al escucharlo conversar con otras personas, he observado cómo su palabra es precisa, cómo su reflexión es profunda,
cómo su información es exacta. Conmigo habla de literatura francesa, con Escobar de filología románica, con Aníbal Ismodes de sociología, otro maestro samarquino, con Rafael Gutiérrez de metafísica, con Carlos Castillo de política. Sus datos son siempre de primera mano, sus juicios son más bien enjuiciamientos. El antiguo y brillante alumno es ya un pequeño maestro. Entonces, queridos alumnos, no se olviden de Víctor Lee Carrillo, de buscar algunos libros suyos. Y esta página es fundamental. Miren lo que dice aquí, que explica por qué en Europa primero escribió su diario en París y luego, recién o después, en Madrid, pese a que había llegado primero a Madrid en 1952. Miren lo que dice, y eso es una clave. Dice, es curioso, pero en Madrid pierdo la capacidad de concentración y tiendo a extrovertirme. Me resulta difícil permanecer solitario, reflexionar, en consecuencia, mantener con regularidad este diario. Prueba de ello es que durante los 8 meses de mi primera residencia en esta ciudad, este dato es importantísimo, prueba de ello es que durante los 8 meses de mi primera residencia en esta ciudad, paréntesis, noviembre de 1952 a julio de 1953, cierre paréntesis, no escribí ni una sola línea en este cuaderno y más bien frecuenté los cafés y a los amigos. En París todo resulta distinto, es una gran escuela de soledad. La resistencia del medio obliga a definirse, a medir sus fuerzas, a fortificar sus convicciones, a explorar constantemente su capacidad de defensa. En Madrid, en cambio, se confunden las fronteras entre la vida personal y la colectiva, y uno se identifica rápidamente con el espíritu de la ciudad. He decidido, por lo tanto, partir hacia alguna pequeña ciudad de las inmediaciones. Ojo, El Escorial, Aranjuez, Alcalá de Henares. De esos tres, paréntesis mío, de esos 3 lugares conozco El Escorial. Por favor, cuando vayan a Madrid, que sí van a ir, yo estoy seguro, vayan al Escorial. Es una especie de museo, de monumento, es una ciudad que tuve oportunidad, he ido varias veces a Madrid, por eso yo les voy a narrar una incidencia de mi estancia en Madrid, ¿no? Entonces, El Escorial es bonito. Aranjuez no conozco, ¿para qué voy a mentir? Pero sí Alcalá de Henares, que es la ciudad donde nació Cervantes, ¿no? Como ustedes bien saben, he tenido oportunidad de estar 2 veces en Alcalá de Henares, que efectivamente es una ciudad muy hermosa y en donde Miguel de Cervantes es homenajeado en las plazas, en los parques, en los monumentos, en los lugares de comida, en todas partes se recuerda a este gran inmortal que es Miguel de Cervantes, ¿no? Entonces dice, he decidido por lo tanto partir hacia alguna pequeña ciudad de las inmediaciones, El Escorial, Aranjuez, Alcalá de Henares, en busca de una atmósfera apropiada al aislamiento y a la meditación. Nunca como ahora siento la necesidad de rectificar puntos de vista, de afirmarme en una posición. Como siempre floto entre 2 aguas, de pico de aquí y de allá. Rechazo y acepto con la mayor sangre fría ideas contradictorias. Carezco en absoluto de opiniones. Mi incapacidad de elección es fundamental, no por riqueza de razones, sino por insuficiencias de información. Cuando Ismodes es un profesor samarquino distinguido, también un sociólogo, Aníbal Ismodes, dice, cuando Ismodes me preguntó hace poco qué opinaba sobre la situación política en el Perú, me tomó tan de sorpresa
que le respondí que, comillas, prefería reservarme mi opinión, cierra comillas. En realidad, no supe qué responderle en ese momento. Luego en casa me di cuenta de que hubiera podido responderle una serie de cosas y que si no lo hice fue porque nunca había reflexionado en ellas. Es necesario tener siempre su reserva de respuestas, su arsenal de opiniones. Y esto solo se puede conseguir si mantenemos vivos en nuestra conciencia, por la discusión o el diálogo interno, los problemas generales y sobre todo los de actualidad. Falta de lucidez, falta de sentido de lo contemporáneo, son imperfecciones de mi inteligencia y por ello soy un mal conversador. Vivo siempre con algunos tiempos de retraso en sentido musical y por eso mi nota desafina o lo que es peor, no se escucha. Este es un defecto casi insalvable. No puedo yo, como Víctor Lee, leerme 5 diarios y otras tantas revistas todos los días. Estar al tanto de las cosas nunca me ha preocupado. Para formarse, primero hay que informarse. Yo anhelo lo primero sin someterme al sacrificio de lo segundo. Grave error que debo corregir a la brevedad. Bueno, y así sigue el diario con estas informaciones valiosísimas que nos ha dado. Se ha confesado ante nosotros que somos sus lectores y ahora, por favor, con la venia de ustedes, quiero leer un texto mío, de mi libro. Acá está el libro, lo presento, ojalá alguna vez tengan oportunidad de adquirirlo, entonces se vende por Amazon. El libro se llama Escritores y obras de nuestras letras, siglos XVI al XXI, Antonio González Montes, ¿no? Entonces, de este libro, que luego les puedo pasar virtualmente, de este libro voy a leer un texto que, digamos, es una especie de, por una parte es una narración, una especie de relato, y por otra parte es una crítica artística, no solamente a lo literario, sino también a lo pictórico. Entonces yo he ido muchas veces a Madrid, varias veces, por lo menos 5, 6 veces, y bueno, cada vez que voy a esa ciudad, yo realmente me enamoro de esa ciudad, ¿no? Entonces, el año 2016, yo había estado en Madrid, ¿no?, representando a la Academia Peruana de la Lengua. El 2016, entre febrero y mayo de 2016. Entonces ahí es donde tuve oportunidad de conocer el Escorial, Alcalá de Henares, Toledo, de recorrer Madrid, de estar en el local de la RAE, de hacerme de amigos, ¿no? Viví intensamente esos 3 meses en compañía de mi esposa, ¿no? Porque, como les digo, fue un viaje formal, no fue un viaje mío de vacaciones donde yo pagara con mi dinero los pasajes en avión o la estadía, no, sino que el presidente de la Academia Peruana de la Lengua me designó a mí voluntariamente sin yo pedírselo, y entonces ante esa oportunidad de la vida, sin duda yo decidí asumir esa responsabilidad y cumplí y hice quedar bien al Perú, ¿no? Entonces esa era ya la segunda vez que yo iba, no era la primera, ¿no? Pero esa estadía del 2016 es una estadía histórica, ¿no? Histórica. Entonces, como me había gustado tanto Madrid, ¿no? Entonces el año 2017 volví a Madrid, ¿no? Y el otro dato importante para la comprensión de esta pequeña lectura es que en Madrid vive mi hija Jimena, así se llama, Jimena. Ella vive allá desde el 2016, y el mismo año en que yo también fui a Madrid, ¿no? De manera que hubo una coincidencia. Pero ya ella se ha quedado, está hasta ahora por allá.
Y entonces ese 2017 sí fui en forma personal, en forma voluntaria, con el objeto de pasar, diríamos, la Navidad allí en Madrid, ¿no? Con mi hija, con mi nieta, etc. Entonces me preparé, mi esposa me preparó todo mi equipaje y me fui allí a Madrid otra vez, ¿no? Entonces, como producto de ese viaje, viví esta anécdota que se las leo, no es muy extensa, ¿no? Luego ya podremos concentrarnos en la lectura de los españoles, pero sí quería compartir con ustedes esta pequeña anécdota que me ocurrió a mí, que tiene mucho que ver con la literatura y con la pintura, ¿ya? Entonces, escuchen con atención, por favor, cuando yo escribo este texto que se llama Las tres gracias, dos puntos, de la pintura, paréntesis Rubens, cierra paréntesis, a la literatura, Puertolas. ¿Quién es Puertolas? Puertolas es una escritora española a quien yo había conocido en el 2016, incluso tuve oportunidad de alternar con ella en las reuniones de las diferentes comisiones que hay ahí en la RAE, y como yo era representante del Perú, entonces pude conocerla. Les recomiendo la lectura de Soledad Puertolas, que es una magnífica cuentista y también novelista, ¿no? Entonces, fíjense, volver a Madrid el año 2017 fue un hecho desbordante en mi vida, ¿no? Fue una alegría de poder ver nuevamente, de pasar algunos días con mi hija, con mi nieta, qué sé yo, ¿no? Y entonces, acá digo lo siguiente, por favor, con su generosidad, escuchen este pequeño texto mío. Dice: me parecía increíble estar otra vez en Madrid, después de más de año y medio de haber dejado de vivir en esta ciudad entrañable. Y para asegurarme de que en verdad sí me encontraba en la capital española, me dirigí al Palacio de la Real Academia Española, la RAE, en la calle Felipe IV, donde había estado el año anterior durante 3 meses representando a la Academia Peruana de la Lengua. Al entrar a ese solemne recinto, volví a encontrar a las personas que tan gentilmente me habían tratado en mi estancia anterior. Nos saludamos, ¿no?, con mucho afecto, y luego me dirigí a otro ambiente añorado del imponente palacio, la biblioteca, donde me proponía retomar la lectura de textos de algunos escritores peninsulares que también son miembros de la RAE, con los cuales alterné en mi visita anterior, en los trabajos de comisiones en mi calidad de miembro en número de la APL. APL es la Asociación Academia Peruana de la Lengua. Así como también participé de la Comisión Permanente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, ASALE, presidida por Darío Villanueva. En esa comisión estreché lazos con mis colegas de Uruguay y de Costa Rica, ¿no? Entonces estoy contando la anécdota que me pareció increíble estar otra vez en Madrid. Instalado en la biblioteca, decidí pedir un libro de cuentos de Soledad Puertolas, paréntesis, ella es de Zamora, nació el año 1947. Bueno, entonces acá digo, decidí pedir un libro de cuentos de Soledad Puertolas, a quien conocí en las reuniones de la Comisión de Cultura, que sesionaba todos los jueves antes de los plenos, a los que también podíamos asistir los académicos hispanoamericanos. Éramos 3 hispanoamericanos. El gentil empleado me trajo varias obras y yo elegí el libro El Fin, así se llama, Barcelona 2012. Ojeando y ojeando, acá pongo con H y sin H, ojeando y ojeando, me detuve en 3 textos, en 3 cuentos, ¿no? Leí Mesas, entrecomillado, leí Mesas, me gustó. Seguí con Viejos Amigos, entre comillas también, ¿no? Seguí con Viejos Amigos, que también me convenció.
Pero el que me impactó y llevó a vivir una doble o múltiple experiencia vital y estética fue las tres gracias, entrecomillado, fue las tres gracias. Un estupendo cuento que desde su inicio anuncia al famoso cuadro del mismo nombre del gran pintor Rubens y cuyo original se aprecia en el Museo El Prado, ¿no? El Prado está muy cerca al Palacio de la RAE, situado muy cerca, como digo aquí, del Palacio de la RAE, en cuya biblioteca yo me encontraba leyendo el relato creado por Soledad Puertolas. En esta magnífica historia de solo dos personajes, la narradora, en primera persona, evoca algunos años de su infancia, en la que el gran cambio en su vida se produjo cuando, en compañía de su familia, dejó la ciudad provinciana y tranquila en la que residía y se vino a vivir en Madrid, metrópoli moderna y monumental, que impactó sobremanera en el ánimo de esta niña provinciana. La prosa narrativa del texto sabe transmitir al lector el temor que la frágil protagonista sentía al recorrer las calles, edificios y demás monumentos y moles arquitectónicas en donde residen reyes, magnates, multimillonarios y otros poderosos habitantes de la vieja ciudad ibérica. Muy bien. En esa atmósfera de temor ante lo desmesurado y de sentir que rondan misterios de la vida que la niña descubrirá más adelante, aparece el otro personaje del cuento, Felipe, tío de la niña y hermano del padre de esta. ¿No? Es tío de la niña y hermano del padre de esta. En su condición de pariente cercano de la protagonista, este tío cumple el rol de guía de su sobrina. Haciendo el papel de Virgilio, la lleva a recorrer diversos lugares de la ciudad que él conoce en detalle. Recuerden que esta es una niña, ¿no? Y por eso le cuenta historias y le alcanza explicaciones que la niña no comprende. En uno de esos recorridos la conduce hasta el imponente Museo El Prado, ¿no? Hasta este gran museo, y la hace ingresar hasta las innumerables salas que forman parte de este artístico palacio del arte español y mundial. Para una persona que solo tiene 12 años, es un exceso visitar un museo que atesora expresiones pictóricas de tan alto nivel artístico y que para comprender los múltiples simbolismos que propone cada cuadro se requiere de una madurez que solo se consigue con el paso del tiempo y con un especializado dominio de los lenguajes artísticos. Empero, el tío Felipe parece no darse cuenta de lo apabullada que se siente su sobrina en un edificio tan inmenso, solemne y extraño en su configuración, porque está constituido por innumerables salas vacías en cuyas paredes se exhiben en secuencia una infinita sucesión de cuadros. Y de tanto en tanto, en algunas salas, están instaladas al centro bancas de madera para que los miles de visitantes que pasan y repasan descansen algunos minutos antes de continuar el recorrido por ese gran laberinto pictórico que es el Museo El Prado. La niña, en efecto, se sintió agotada y tomó asiento en una banca ubicada en una sala dedicada a los cuadros de Rubens, pintor elogiado por el tío Felipe. Lo singular es que ella se sentó exactamente frente al famoso cuadro Las Tres Gracias. Ustedes han visto ese cuadro y si no lo han visto pueden verlo en internet, ¿no? Entonces, lo singular es que ella, la niña, se sentó exactamente frente al famoso cuadro, comillas, Las Tres Gracias. Por eso el cuento tiene el título del cuadro, ¿no? Es relación literatura, pintura. Sin advertir el estado de shock en que se encontraba su sobrina, el tío Felipe también se emociona con la obra de arte
y comienza a destacar su belleza artística. Empero el impacto fue excesivo para la entonces puber de 12 años, que ante la visión de esos cuerpos desnudos que se mostraban como algo libre, sintió rubor, vergüenza, pudor. Se resistía a pensar que su madre tuviera un cuerpo así. No se sentía con el derecho de culpar a su tío de la desagradable experiencia que estaba viviendo, porque ella se había sentado libremente sin que nadie la obligara. Pese a esas dudas, finalmente la niña culpó a su tío porque éste no la sacó de allí. No se dio cuenta de la vergüenza que padecía la niña y en vez de conducirla a otro lugar, se sentó al lado de ella e inició a hablar sin detenerse. Pero la sobrina no escuchaba. Según su recuerdo, comillas, mi cerebro borró, más bien almacenó en una parte muy escondida todas y cada una de las palabras que pronunció mi tío. Evidentemente me estaba explicando el cuadro con todo detalle, porque su mano se movía en el aire señalando hacia él. Ese es el texto de Soledad Puerto, las que es parte del, es decir, la narradora de este cuento hace esa evocación. Sin duda, continúo yo, a esa edad la futura narradora no poseía la capacidad de comprender todo lo que su tío trataba de explicarle, de modo que en algún momento éste debió darse cuenta de la situación extraña que vivían los dos, y por ello abandonaron el museo y salieron hacia el Paseo del Prado, una avenida muy cercana al museo. La protagonista acababa de experimentar una experiencia que marcó esa primera parte de su vida y que fue difícil de procesar. Durante un buen tiempo ella se sintió confundida con respecto a lo que le había tocado padecer al lado de su tío. Además, nadie de su entorno le dio una explicación que la orientara acerca de esos conflictos que la rondaban y que se relacionaban con el despertar de su sexualidad. Por ello se sentía rara y, comillas, habla la narradora, dice, y algo había en mi interior, una extraña lente deformante que convertía a ese universo desconocido en algo excesivamente perturbador, angustioso. Cerramos ahí la cita de la narradora. Y yo continúo. La joven luchaba contra todos estos fantasmas con el propósito de llegar a ser una persona normal, y lo fue logrando muy lentamente. A su vez, el otro personaje importante de esta historia, el tío Felipe, fue aproximándose al estado de la locura y en cierto momento hubo que internarlo en una residencia. Su familia no se hizo cargo de él y de ese modo este pariente desapareció de la vida de su sobrina. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Ya. Entonces dice, con el paso de los años la narradora alcanzó un cierto equilibrio en su existencia y pudo sobrellevar las dificultades de cada día. Y en esas circunstancias le ocurrió algo extraño que tenía que ver con algunos, comillas, fenómenos, comienza ahí la narradora, fenómenos neurológicos relativos al olvido. Personas que en la vejez recuerdan perfectamente canciones infantiles que creían olvidadas, escenas sepultadas bajo innumerables capas de la memoria que inesperadamente salen a la luz. Cierra ahí la comilla, cierra la voz del narrador. Continúo yo. Ese suceso lo vio un día en que volvió a recorrer el Paseo de Prado, muy cercano al museo. Ella ya era entonces casada, con hijos,
y cuya vida en el hogar semejaba, comillas, un dulce refugio, cierra comillas. De pronto se sintió invadida por, comillas, un sentimiento cósmico, cierra comillas. Pensó que pertenecía a, comillas, un mundo superior, casi ilimitado y tremendamente hermoso, cierra comillas. Luego se sentó en un banco, como hizo esa vez en la sala del museo. Su mente se puso en blanco y en su interior surgió una voz. Era la de su tío Felipe, y ella escuchó una por una abro comillas porque era la narradora, una por una las palabras que me había dirigido frente al cuadro de Rubens aquella tarde lejana en el Museo del Prado. Y cierro la comilla de la narradora. Y para mayor coincidencia, el edificio rodeado de árboles estaba al frente y la gente y los coches circulaban por la célebre avenida. El discurso de Felipe es extenso y la narradora lo repite completo y entrecomillado. El contenido entero de lo que dice el coprotagonista de la historia constituye una exégesis, es decir, una explicación del sentido artístico que posee el famoso cuadro de Rubens. Felipe sostiene que toda la obra creada por el célebre pintor es una alegoría, y como este concepto es clave, pues justifica la interpretación de, comillas, las tres gracias del cuadro, vamos a transcribirlo a fin de que se conozca el pensamiento estético del personaje que terminó en la locura. Y abro las comillas porque la narradora va a evocar lo que dijo el tío Felipe. Es una alegoría, escuché. ¿Sabes lo que es una alegoría? Una especie de representación, como un símbolo. Viene de lejos, de la antigüedad. Son ideas a las que, para que se comprenda mejor, les han dado forma humana. Estas mujeres representan la generosidad, por eso están desnudas. El generoso está desnudo. No necesita esconderse de los demás, quiere dárselo todo, no se guarda nada para sí. Ahí se cierran las comillas con lo que ha dicho Felipe, gracias al recuerdo de la narradora. Según la propuesta de Felipe, Rubens ha construido una alegoría de la idea de generosidad, mediante las figuras de las tres mujeres que representan dicha idea. Y agrega que ellas no son pobres sino ricas, y en efecto el cuadro muestra el lujo y las comodidades de que hacen gala las damas desnudas. El discurso de Felipe es muy detallado, describe las características físicas de cada una de ellas y a la vez interpreta, valora y orienta a su interlocutora, aunque ella en ese momento solo grababa lo oído. Y recién ahora, al volver a evocar la voz de su tío, comprende la explicación. Ha sido necesario que el tiempo transcurra para que la narradora capte el contenido de lo dicho. Después de hacer un análisis detallado de las tres gracias, es decir, de las tres mujeres que Rubens pintó con maestría, el tío Felipe, según el recuerdo exacto de su sobrina, insiste en la interpretación del cuadro, según la cual, comillas, habla la narradora, las tres gracias son finalmente para mí una alegoría del arte, porque el arte implica generosidad. Ahí cerramos las comillas. Esa es la conclusión del discurso de Felipe. Y la narradora, que lo ha evocado por completo en su memoria, procede a anotar todo por escrito, siguiendo el consejo que le ha dado su doctora. Esta última revelación indica que está sometida a algún tratamiento. El recuerdo total de lo que vivió en un pasado ya lejano lleva a la narradora a comprender el sentido de lo que le transmitió su tío. Lo expresa de este modo, comillas, ahora lo veía. El tío Felipe, aquella tarde de invierno en el Museo del Prado,
me había dado una lección de arte, pero yo no había podido acceder a ella. Cierra la comilla de la narradora de Puertolas. En cambio, ahora que ha sido capaz de anotar lo que vivió aquel día y de transformar esas anotaciones en un relato coherente que recrea y enriquece esa experiencia fundamental en su vida, la narradora se ha apropiado mentalmente de ese discurso y ha sido capaz de compartirlo con sus lectores y nos ha hecho vivir lo que ella sintió al lado de su tío y frente a una obra de arte que a todos nos impacta cuando nos ubicamos ante el espectáculo de esas tres mujeres desnudas que para Felipe es una alegoría de la generosidad, aunque caben otras interpretaciones, pero la que ofrece el relato de Soledad Puertolas es muy sugestiva y valiosa. Leer este original texto narrativo fue para nosotros una gran experiencia estética y vital. Por eso, después de terminada nuestra lectura en la biblioteca de la RAE, situada a muy pocos pasos del Museo del Prado, nos pusimos en contacto con Jimena, mi hija, que vive en Madrid, y acordamos visitar esa misma tarde la sala donde se exhibe Las Tres Gracias de Rubens. Y así fue. Horas más tarde, ingresamos al famoso museo y nos dirigimos primero a dicha sala. Estar de pronto, mi hija y yo, ante el célebre cuadro, fue como repetir lo que vivieron los dos personajes del cuento creado por la escritora española Soledad Puertolas. De algún modo nos sentimos como Felipe y su sobrina ante la magia de la pintura y de la literatura. Ambas nos permitieron vivir una emoción estética plena, ¿no? Allí termina este pequeño texto mío que los he compartido con ustedes, ¿no? Y ahora, no sé si quieren hacer alguna pregunta, algún aporte, lo han oído, ya tendremos oportunidad de leer este cuento de Soledad Puertolas, ¿no? Hemos trabajado con todos estos textos, porque queremos ir justamente con esta experiencia, ¿no? Con esta experiencia de lo que significa estar en Madrid. Les he transmitido lo que siente Julio Ramón en Madrid y también les he transmitido la experiencia que yo sentí en ese 2017 al leer ese cuento de Soledad Puertolas, ¿no? Y emocionarme hasta extremos que me llegó a incorporar ese texto en este libro mío. No sé si tienen alguna pregunta, porque de lo contrario pasaríamos a la lectura del cuento Los Españoles, que les va a recordar mucho algunas páginas o algunas líneas de los textos del diario íntimo de Ribeiro. 4:27, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, yo los escucho atentamente, algún pequeño intercambio. ¿Qué les ha parecido tanto las páginas del diario de Ribeiro como las páginas del diario mío que yo he compartido con ustedes y que sin duda están ligados con la figura y con la obra de Julio Ramón Ribeiro, y en particular con el cuento de Ribeiro, Los Españoles, que nos disponemos a leer? Pero quizá antes de la lectura valga la pena hacer algún comentario que ustedes quieran hacer, porque los tres que están hoy día presentes, que son Meléndez, Loero y Vizcarra, los tres son excelentes estudiantes, ¿no? Lectores, capaces de las mejores interpretaciones de los cuentos o de los textos líricos que han leído, ¿no? No sé si quieren hacer algunas observaciones
quizá para leer bien el cuento podríamos dejar esa lectura para la próxima clase, ¿no? Pues si no, lo vamos a leer y va a resultar un poco apretado el tiempo porque ya estamos muy cerca del final de la hora. Quizá valdría la pena hacer una evaluación de esta estrategia que he adoptado, ¿no? Que es diferente a las formas en que hemos trabajado en otros casos, ¿correcto? Entonces sí me gustaría que empleáramos este tiempo en comentar cuáles son sus impresiones para que en la próxima clase podamos leer con tranquilidad este cuento de los españoles, pero con el recuerdo de lo que hoy hemos leído, de lo que hoy día hemos compartido. Así que escucho sus aportes, escucho sus ideas, todo lo que ustedes quieran decir. Por favor, les pido que participen en esta clase del 19 de julio del año 2022. Adelante cualquiera de ustedes. Profesor, sí, Sí. a mí me pareció interesante la narración que establece usted con su conexión con la ciudad de Madrid y el análisis del cuento. Me gustó mucho el cuento de Pirola, de cómo la estética de una obra de arte puede impactarla desde pequeña sin entenderla y ya impactarte de otra manera cuando ya tienes la teoría y todas las diferentes herramientas para entender el arte, ¿no? Y cómo usted usó ese impacto que tuvo el escritor en su cuento para manifestar el impacto que tuvo Madrid también con usted, ¿no? La conexión de la ciudad. Y de los diarios de Ribeiro me parece interesante cómo él buscaba formarse. Bueno, estaba joven, todavía no sabía que él iba a ser Ribeiro, ¿no? Y cómo buscaba formarse y veía en sus compañeros también este deseo por estudiar la realidad o producir. Sí, muchas gracias por su comentario, valioso como siempre. A ver, el señor Meléndez, ¿algún comentario, por favor? Una evaluación de lo que hemos realizado hoy día. Sí, me gustó mucho esta metodología o esta forma, ¿no? De relacionar los textos, ¿no? Porque ya nosotros nos quedamos con el cuento y tenemos que hacer una interpretación solamente literaria, ¿no? Utilizando conceptos, sino más bien tenemos un contexto, ¿no? De cómo es que el autor vivió esa época y cómo concibe, digamos, Madrid, ¿no? Como usted dice, o cómo se leyó, digamos, como que lo vive de una manera dispersa, ¿no? Distinta a Madrid, a París, que es más propensa a la soledad y a la meditación. En cambio Madrid lo vuelve más extrovertido. Y relacionarlo con los cuentos y con sus relatos de usted, digamos, como que tenemos, ¿no? Cómo Madrid afecta a las personas de distintas maneras, ¿no? A la niña, cómo su tío, ¿no? Va conociendo a Madrid y se centra, ¿no? En la figura del cuadro de Rubens, ¿no? Y en cierta manera tiene un aprendizaje estético, ¿no? Por parte de su padre y con usted también, ¿no? Su relato es muy muy bonito, ¿no? Aparte que es conoce, ¿no? La escritora, ¿no? Puertolas. Sí, Puertolas. Además como que decide vivir el cuento, ¿no? Decide ir hacia la fuente que es de Rubens, ¿no? El cuadro. Me pareció muy interesante esa Sí, parte. es muy interesante, efectivamente, esta experiencia. Yo tuve el privilegio, digamos, de vivir esa experiencia, ¿no? Así como Ribeiro también nos cuenta cómo vivió en Madrid, y por eso decidí, como le digo, redactar ese texto, ¿no? Y incorporarlo en este libro mío, por favor, que en algún momento quisiera que lo consulten, ¿no? Porque aquí tengo varios ensayos, varios artículos, se los voy a decir para que ustedes sepan, ¿no? Este libro se vende por Amazon, lo editó el doctor González Viaña, el gran escritor, lo editó en nada menos que en Nueva York, ¿no? Entonces aquí tengo varios artículos, ¿no?
de los cuales quizá en otro momento podamos leer, sobre el Inca Garcilaso, el homenaje de Leonardo Padura al Inca Garcilaso, etc. Bueno, pero antes nos gustaría escuchar también la opinión del señor Vizcarra, que ha estado presente, que siempre tiene la amabilidad de mostrar su talento, su elocuencia, como Loero y como Meléndez. ¿Qué tal, profesor? Sí, mire, yo quisiera hacerle una especie de repregunta, ¿no? Porque la experiencia que usted ha contado, al relacionar su cuento, Rivero habla en la primera parte donde hablamos de los diarios que se sentía un poco extraño en Madrid, entonces me puse a pensar en la diferencia cultural que hay entre países tan cercanos, España con Francia, a pesar de estar cerquitas, son bastante distintos. No es como Perú y Ecuador, Perú y Colombia, entonces ella me permite particular ahí que usted también se fue con una ayuda económica de la Academia Peruana de la Lengua y él también con una beca, ¿no? Sí. Pero él no tuvo, digamos, la oportunidad económica tanta porque tuvo que estar de ropavejero y de levantar la botella, ¿no? Esa una realidad que me pareció bastante fuerte, ¿no? Porque no sabía ellos de él. Yo sí he leído sus diarios y me parecen más poéticos que... Hasta el tomo 3 leí en una edición que tuve hace tiempo. Y me parecieron más literarios que sus cuentos, en mi parecer. Ahora que estoy volviendo a verlos, puedo cambiar de opinión. Entonces, y con respecto al cuento, la autora, lo veo que al relacionarlo con Rubens, ¿no? Refuerza eso que acabo de decir, de que cada mundo, cada país tiene su visión cosmopolita, su cosmos, ¿no? Entonces, la mujer, Rubens, su tío que enloquece, todos están basados en un marco español. Y ustedes parten en ello, ¿no? Entonces, eso me hace preguntarme si es que si usted hubiera vivido en Francia, no sé, o tal vez sí lo ha hecho, ¿no? Entonces si ha viajado por otros países extranjeros, ¿ha podido notar esa diferencia tan digamos, o sea, distinta, ¿no? Que es de un país a otro tan cercano, pero la cultura, la relación entre amigos o la relación humana es siempre la misma en cualquier país. Esa relación, yo creo que se basa por el país, pero tal vez me equivoco porque no he viajado. ¿Usted qué piensa? ¿Usted ha viajado a otro país y ha sentido que hay otra escritora como ella con la misma calidad de cuento, la misma temática? Bueno, sí, he tenido oportunidad de viajar a varios países, entre ellos, por ejemplo, México, ¿no? Cuando uno llega a la Ciudad de México, uno se siente como si estuviera en el Perú, ¿no? Porque ellos son nuestros hermanos, somos hispanoamericanos. Ayer he presentado un libro mío en la Feria de San Borja, ¿no? Entonces, esa es mi impresión. En México estuve buena temporada. Allí también, quizá con la idea que me da, rescate alguna anécdota que viví hace años, ¿no? Porque hace años no voy. Y en cuanto, digamos, a Europa, he estado en 3 países que son España, varias veces, y por eso he vivido esta anécdota que les he contado. He estado también en París, he estado también en Lisboa, ¿no? Y efectivamente las 3 son ciudades diferentes, cada una con su encanto, pero vamos a decir que uno, y lo dice Vallejo también, ¿no? Que soy lector y escritor, París es una ciudad distante, es una ciudad universal, cosmopolita, como usted ha señalado, es una ciudad mágica donde usted tiene que ir, por ejemplo, al Louvre, ¿no? Al Museo del Louvre, o tiene que ir a ver la Torre Eiffel, o tiene que ver el Sena, pero los franceses son personas muy distantes. Es difícil que usted haga amistad con un francés, sobre todo por el idioma. Puede ser que ustedes hablen el francés, entonces esto en alguna medida facilitaría la comunicación, porque aquí es clave el tema de la comunicación en todos los textos que estamos viendo, ¿no? Entonces, en cambio Madrid, ¿no? Con todas sus cosas, con todos sus problemas, sí es una ciudad
donde por lo menos nosotros, ustedes tres y yo, podemos discurrir sin mayores problemas. ¿Por qué? Por el idioma, ¿no? En ese sentido, si bien la presencia española aquí, convirtiéndonos en una colonia, en un virreinato, es una experiencia negativa, quizá una de los pocos aportes valiosos es el idioma, porque es el idioma de Neruda, es el idioma de García Márquez, es el idioma de Vargas Llosa, del Inca Garcilaso de la Vega, de Mario Benedetti, ¿no? De Julio Ramón Ribeiro, de César Vallejo, ¿ve? Entonces el idioma es algo entrañable que ellos dejaron. Y sí, yo en todo caso quiero que ustedes viajen, por favor, viajen mucho. Yo he viajado, sí, algo, ¿no? En otra clase también puedo referir alguna otra anécdota de ustedes que son jóvenes y son valiosos, los tres que están ahora, hagan el esfuerzo por viajar, tanto en el país, dentro del país. Sé que estamos en tiempos muy difíciles, pero poco a poco esto se irá mejorando y de esa manera, ¿no? Podremos salir adelante. Entonces nos vamos a quedar ahí y en la próxima sesión leeremos el cuento y haremos sobre todo una lectura, y a partir de ahí vendrán las interpretaciones que ustedes quieran hacer. ¿Ya? Ahí nos quedamos por ahora. Muy buenas tardes, les agradezco por su presencia y los invito a seguir participando en las sesiones del curso del taller de crítica literaria 1. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego.